Muy buenos días, alumnos del sexto básico A. Yo soy el camión reproductor. No, soy Eduardo González. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar en la unidad número 2 que se llama sexualidad, con tres objetivos. El primero, identificar órganos del sistema reproductor tanto masculino como femenino. También vamos a comparar las características sexuales secundarias que se dan en la pubertad, de edad que están empezando ustedes, tanto en el hombre como en la mujer. Y finalmente vamos a entender el proceso de fecundación y el control de la natalidad. La sexualidad es una característica esencial que tienen las personas y distingue a los hombres de las mujeres. Bueno, todos los seres vivos tienen características básicas para ser un ser vivo. Por ejemplo, intercambio gaseoso, respirar. Tiene que tener intercambio de materia, comer, descomer. Tiene que tener homeostasis, regular la temperatura del cuerpo corporal, por ejemplo, entre otras cosas. Y también de eso tiene que tener desarrollo, etapas del desarrollo. Y las etapas del desarrollo humano podemos clasificar el desarrollo embrionario, que es una etapa que estamos en la placenta, en la cual todo el aporte nutricional lo recibimos de la madre. Somos niños después, etapas donde es fundamental el crecimiento de musculatura, aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, entre otras cosas. También después somos adolescentes, etapa que es un constante cambio, tanto psicológico como físico, ético, el pensamiento, es que mis papás, es que no. Y después ya somos adultos, que es una etapa que estamos completamente desarrollados. Con relación al desarrollo embrionario humano, tiene una duración de 40 semanas, o también se puede llamar que son 9 meses. Esto se pueden dividir en 3 trimestres. Dentro del primer trimestre se desarrolla el corazón, comienza a latir el corazón, también se desarrolla el sistema digestivo, los intestinos, entre otras cosas. Dentro del segundo trimestre, lo más importante es que se puede saber el sexo del bebé. También el bebé ya tiene emociones, también puede escuchar, se forman las cuerdas vocales, por lo tanto, si la mamá o el papá le está hablando al bebé, él puede tener cierta emoción o cierta reacción y puede, por ejemplo, moverse. En el tercer trimestre se desarrolla finalmente el sistema respiratorio, los pulmones. Es lo último que se desarrolla y también el bebé toma una posición invertida hacia abajo para estar listo para el momento del parto. En el caso que algunos bebés nazcan antes, se puede llamar que son prematuros. Y en algunos casos tienen problemas al sistema respiratorio porque recuerde que lo último que se desarrolla son los pulmones. Y en esos casos se les coloca en una incubadora. Cuando hablamos de la sexualidad, en los adolescentes podemos reconocer 5 factores importantes, que en algunos casos no van de la mano al mismo tiempo. Se desarrolla especialmente uno antes que el otro. Y estos factores son el biológico, que se desarrolla con la parte física del cuerpo, lo que se puede ver, la parte psicológica, que se relaciona con el pensar del adolescente, la parte afectiva, que se relaciona con relaciones de emociones, de amor hacia una pareja, la parte social, que se relaciona con relaciones interpersonales, con formar amigos, con hacer lazos, y finalmente la parte ética, que es el saber o el reconocer lo que es bueno de lo que es malo. Los conceptos de adolescencia y pubertad siempre se tienden a confundir, pero no son iguales. El tema de la pubertad se relaciona con el desarrollo del cuerpo, la parte biológica, la parte física que uno puede ver. En cambio, la adolescencia viene mucho más allá. Aparte de la parte física, también está la parte psicológica, el desarrollo de la mente, la parte ética que tienen los adolescentes. Las características sexuales primarias son características anatómicas y fisiológicas que tiene una persona al nacer, y gracias a ellas podemos diferenciar a los hombres de las mujeres. Las características sexuales secundarias se desarrollan específicamente en la pubertad debido a la acción de hormonas, que son sustancias químicas que el cuerpo va fabricando en esta etapa de nuestra vida.
Hay características que se repiten tanto en el hombre como en la mujer, como por ejemplo el tema de la espinilla, ¿cierto? Empiezan las cremitas para sacarse la espinilla. También el vello en la axila, nos salen vellos en la axila tanto el hombre como la mujer. El vello púbico, que son los vellos que salen en las zonas genitales. Pero también hay características que son más de un género. Por ejemplo, en el caso de la mujer comienzan a crecer los senos. En el caso de los hombres comienza a aparecer la barba, el bigote. En el caso del hombre es muy notorio el cambio de voz. En el caso de las mujeres se enhanchan las caderas. Lógicamente, para producir ya o adaptarse en el caso de ocurrir un embarazo y posteriormente un parto, se enhanchan las caderas. Y así, las primeras menstruaciones en la mujer, también el crecimiento de la masa muscular, que es más notorio en el hombre, ¿cierto? El hombre tiene más musculatura, pero eso también se puede desarrollar dependiendo la ejercitación que uno, el deporte que uno puede hacer, ¿ya? Entre otras cosas. Los gametos son las células sexuales que diferencian al hombre de la mujer. En el caso de los hombres tenemos los espermatozoides y en el caso de la mujer los ovocitos o también llamados óvulos. Una pequeña diferencia entre estos en cuanto al tamaño es que el ovocito es 500 veces más grande que un espermatozoide y en cuanto al movimiento, el espermatozoide tiene movimiento, en cambio el ovocito no tiene movimiento. Los órganos donde se fabrican estas células sexuales, o también llamados gametos, se conocen con el nombre de gónadas. Y en el caso de las mujeres son los ovarios. Y en el caso de los hombres son los testículos. Cuando se unen los gametos, el ovocito con un espermatozoide, se produce un fenómeno o un proceso conocido con el nombre de fecundación. Que acá se genera una nueva célula que tiene vida, que se le conoce con el nombre de cigoto. El cigoto se va a desarrollar hasta llegar a lo que es un embrión y después de la semana de gestación 8 se le llama feto. En la imagen podemos ver el sistema reproductor de la mujer. Los principales órganos que tenemos que reconocer, tenemos la vagina, tenemos el útero, tenemos el endometrio, los ovarios, que recuerden que son los órganos que es donde se fabrican los óvulos, que son las células sexuales de la mujer. La mujer es fértil, puede tener hijos en cierto rango de edad. Desde cuando comienza a fabricar los primeros óvulos, las primeras menstruaciones, hasta una etapa que se le llama la menopausia, que es la etapa donde se termina la formación de óvulos de la mujer. Y también tenemos los oviductos, o también se le puede llamar a los oviductos trompa de falopio, que son muy importantes, porque es en la trompa de falopio, o también llamado oviducto, que se produce el fenómeno o el proceso que vimos hace un rato atrás, que se le conoce con el nombre de la fecundación, que es la formación de un nuevo ser. El ciclo menstrual es regulado por dos hormonas, que es la hormona progesterona y estrógeno, que se relacionan con las características sexuales secundarias en la mujer. El ciclo menstrual tiene una duración de 28 días, normalmente, lo que quiere decir que las primeras reglas, las primeras menstruaciones, lo más probable es que no sean regulares. A medida que va pasando el tiempo, que se toma algún anticonceptivo, se normalizan. El ciclo menstrual siempre va a partir con la etapa llamada menstruación. Eso es el indicio del nuevo ciclo menstrual. La menstruación puede durar 3 a 5 días, es una etapa que se le puede llamar también la regla. Esta etapa se reconoce por un sangrado vaginal, donde se elimina un óvulo que no fue fecundado, o sea, no hubo un embarazo. Y ese óvulo ya no sirve, por lo tanto se tiene que generar un nuevo óvulo. El ciclo menstrual lo podemos dividir en dos fases o dos etapas, que es la fase folicular, que es desde el día 1, menstruación, hasta el día 14. Y en esta etapa se mantiene en altas concentraciones la hormona llamada estrógeno. La segunda etapa se le llama fase lútea, que es hasta el día 28. Y en esta etapa se mantiene en altas concentraciones la hormona llamada progesterona. El día 14
ocurre un proceso muy importante, que es la ovulación, donde se implanta un nuevo óvulo. Este día es muy importante porque es el día más fértil que tiene la mujer, más probable de haber un embarazo. Los días fértiles son del día 11 hasta el día 17 aproximadamente, pero el día más fértil es el día de la ovulación, que es el día 14. En el caso de no ocurrir un embarazo, nuevamente sigue un nuevo ciclo con una nueva menstruación. Y en el caso que ocurrió un embarazo, la progesterona durante todo el embarazo se mantiene en altas concentraciones. El ciclo menstrual no es eterno. El ciclo menstrual parte en la pubertad como una característica sexual secundaria de las mujeres y termina en una etapa que se conoce con el nombre de la menopausia, que es la etapa en que se terminan de fabricar los óvulos y también se termina la etapa fértil de la mujer. En cambio, los hombres que fabricamos espermatozoides, nosotros somos fértiles hasta que nos muramos. Hasta la muerte somos fértiles los hombres, siempre y cuando tengamos erecciones para poder tener relaciones sexuales. En relación al sistema reproductor masculino, tenemos los siguientes órganos. Primero que todo, tenemos los testículos. Son dos. El tejido que rodea el testículo se le llama el escroto. El órgano más reconocido es el pene. Tenemos la uretra. Tenemos los conductos deferentes, que son los encargados de llevar el semen hasta el momento de la eyaculación. La eyaculación es un proceso que tenemos los hombres, donde en la cual se libera el semen. El semen es un líquido que se forma principalmente en los testículos, el cual tiene las células sexuales, que se llaman espermatozoides. También tenemos la próstata, que a cierta edad se va complicando, la vesícula seminal, y también tenemos la vejiga en cuanto al sistema reproductor masculino. Los métodos anticonceptivos tienen la principal función de controlar la natalidad, es decir, la cantidad de personas que nacen. Los podemos clasificar, en primer lugar, métodos naturales y métodos artificiales. Dentro de los métodos naturales se basa principalmente en el conocimiento de lo que es el ciclo menstrual de la mujer. Tenemos, por ejemplo, la temperatura basal o el ritmo calendario, que se basa en no tener relaciones sexuales en los días que la mujer es fértil. Tenemos también el capuchón, que consiste en lavarse la vagina después de tener relaciones sexuales, debido a que el agua mata o elimina lo que son los espermatozoides. También tenemos en el caso de los varones lo que es el coito interrumpido, que consiste en eyacular afuera de la vagina en el momento de tener una relación sexual para evitar la posibilidad o disminuir la posibilidad de un embarazo. Sin embargo, los métodos naturales no son muy efectivos. Están los métodos artificiales, que los podemos clasificar en métodos de barrera, métodos químicos y métodos quirúrgicos o cirugías. Los métodos de barrera impiden el contacto de los fluidos del hombre, el semen, con fluidos vaginales. Tenemos el dispositivo intrauterino, el diafragma y los condones. Acá, esto es una caja de condones. Los condones también están puestos en la imagen arriba. Son plásticos que tienen la función de proteger que se junten los fluidos del hombre con la mujer. El condón es un plástico que tiene látex, que es un tipo de lubricante para no dañar el pene ni la vagina. El condón almacena, guarda el semen al momento de una eyaculación. Por lo tanto, baja la tasa de embarazo. Tenemos los químicos, también está puesto en la imagen de arriba. Dentro de los químicos tenemos parche, espermicida y principalmente lo que son las píldoras anticonceptivas. La mujer toma píldoras anticonceptivas todos los días a cierta hora. Las píldoras o pastillas anticonceptivas son una hormona que nosotros ya hemos hablado, la progesterona.
Específicamente, las pastillas anticonceptivas es como engañar al cuerpo de la mujer. Es como que el cuerpo pensara que ya está embarazada, por lo tanto no hay una posibilidad de un nuevo embarazo. Se mantiene altas concentraciones de progesterona durante cierto tiempo, por lo tanto no ocurre un embarazo. En algunos casos tiene efectos negativos las píldoras anticonceptivas. ¿Cómo cuáles? Aumenta la masa de la mujer y cuando toma mucho tiempo pastillas anticonceptivas y después quiere tener hijos, puede que le cueste un poco porque el cuerpo ya se acostumbró a mantener durante mucho tiempo altas concentraciones de la progesterona. Finalmente, también tenemos métodos, operaciones, métodos quirúrgicos, cirugías, que son más permanentes. Cuando la persona ya decide, ya, yo no quiero tener nunca más hijos, me puedo operar. En el caso de los hombres, está la vasectomía, que se corta o se amarra los conductos deferentes, y en el caso de las mujeres, están las ligaduras de trompa. Es muy importante mencionar que existen diversas enfermedades de transmisión sexual que no tienen el objetivo de esta clase, pero sin embargo, el único método anticonceptivo que protege en un 99% una enfermedad de transmisión sexual son los preservativos. El único método anticonceptivo que protege de una enfermedad de transmisión sexual son los condones o preservativos. Eso. Me despido, esperando que se encuentren muy bien de salud en sus casas, que se estén cuidando sobre esta pandemia del coronavirus, junto a su familia, que todos estén bien en casa. Cualquier consulta que tengan, estoy atento a mi correo electrónico ego456@gmail.com, en el cual también les sugiero que me envíen la tarea que les voy a dejar, que va a ser un crucigrama con los conceptos más importantes aprendidos en esta clase número 1 sobre la unidad de sexualidad. También me quiero despedir yo, el camión reproductor. Así que estamos viendo lo antes posible. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Se les quiere.